Arquímedes es autor de 2 tratados de lo que podríamos llamar hoy matemática aplicada. Uno que se titula Sobre el equilibrio de los planos, que es donde se encuentran las leyes de la palanca, es lo que hoy diríamos una estática, y el otro es sobre el equilibrio de los cuerpos flotantes, que hoy llamaríamos una hidrostática. Digo, bueno, esto en principio es una novedad. Esta idea de que las matemáticas o la geometría también son aplicables al mundo de lo cambiante. Sin embargo, lo que hay que ver es que en estas aplicaciones de Arquímedes no hay movimiento, no hay cambio, es decir, se trata de una hidrostática y de una estática. Digamos, este podría ser un primer paso, entendido en términos de historia de la ciencia, de aplicación de la geometría al mundo terrestre. En principio la geometría, como decimos en el mundo griego, es para describir lo inmutable, es la herramienta apta para describir lo inmutable. En este sentido, una hidrostática y una estática se aproximan a lo inmutable o a lo que hay de inmutable en el mundo del hombre. La segunda novedad tiene que ver con esta transparencia, y esto lo quiero comentar, digo, porque tal vez lo vamos a perder ahora en el camino, pero es una novedad muy interesante que le va a hacer preguntar, va a plantear interrogantes a la historia de las matemáticas acerca de cómo hacía Arquímedes para obtener relaciones geométricas relativamente complejas que van a ser accesibles al cálculo recién en el siglo XVII, digamos, con el cálculo diferencial e integral, y que sin embargo Arquímedes ya domina. Yo tomé un ejemplo de un tratado que se llama El Método, simplemente porque lo que les quiero contar es cuál era lo que Arquímedes llamaba método para encontrar estas relaciones geométricas. En este caso, lo que vemos en la transparencia es una relación entre un arco de parábola y un triángulo. En la figura de arriba, le pido que se concentren, el arco de parábola es el ABC, y ven que hay un triángulo inscripto. Lo que hace Arquímedes es encontrar la siguiente relación. El área del segmento de parábola es 4/3 de ese triángulo inscripto. El triángulo, ¿cómo está construido? Está construido, tiene como base el segmento, la secante del segmento de parábola, y su vértice está tomado en el punto, y su vértice opuesto a la secante, a la base del triángulo, está tomado en el punto tangente a la paralela a la base. Está faltando esta tangente paralela a la base. Déjenmelo marcar un segundo. Está faltando esta recta paralela a la base. Hoy encontrar esa área puede ser relativamente sencillo haciendo una integral. Bueno, no dispone de este método Arquímedes. Lo que les quiero mostrar es cuál es el método. Esta figura está tomada de un texto de Eudeva, que obviamente está agotadísimo, porque era de las ediciones de fuentes que se hacían en la década del 60, que hizo Eudeva, de obras clásicas de la historia de la ciencia en la década del 60. Aparentemente esto se va a reeditar, de todas formas esto se encuentra en las bibliotecas. ¿Por qué es interesante esto? Es decir, lo que se preguntaron en la historia de las matemáticas durante mucho tiempo, hasta que se encontró esta obra, relativamente tarde, la obra El Método de Arquímedes se encontró en la primera década del siglo XX. Durante todo este tiempo, la pregunta es, o este hombre tiene una intuición, sobrehumana, o bien tiene alguna manera de llegar a estas relaciones. Van a ver que este método no implica una demostración rigurosa. Esto lo tiene muy claro Arquímedes, porque Arquímedes encuentra, por este método que ahora vamos a ver, que tiene mucho de física, encuentra la relación. Y a partir de ahí realiza la demostración. Y la demostración con absoluto rigor. Incluso las matemáticas griegas son mucho más rigurosas que las matemáticas del siglo XVII, en términos de demostraciones o de rigor en las demostraciones. Pero lo que vamos a ver es un método de cómo llegar a lo que hay que demostrar, cómo encontrar esta relación de los 4/3 del área, ¿no?, de una parábola vinculada al área de un triángulo. Lo que hace Arquímedes, yo no voy a reproducir la demostración, nos llevaría, yo qué sé, media hora. Esto lo hacíamos en los cursos de introducción a la historia, introducción a la filosofía, introducción histórica a la filosofía de la ciencia en la licenciatura. Esta demostración la hacíamos, no es nada esotérica, simplemente nos llevaría un poco de tiempo, por eso la evitamos. Pero lo que quiero que vean es, lo que hace Arquímedes es una construcción geométrica utilizando, ¿ven esa línea que sale del triángulo? Uno primero se piensa que está en terreno de la geometría y de pronto Arquímedes nos dice, bueno, pero tomemos el punto K como brazo de palanca.
y empieza a poner segmentos que toma de la parábola, es decir, va haciendo un barrido de segmentos del área de la parábola, algo muy parecido. Claro, hoy nos suena esto a lo que es integrar, ¿no? Pero acá no hay concepto de paso al límite, no hay concepto de límite, no hay concepto de derivada, no hay concepto de integral. Lo que hace Arquímedes es ir pasando segmentos a la otra punta. Y yo les pido que miren la figura de abajo, que esto no está en Arquímedes, no sé si todos la ven. La figura de abajo simplemente es abstraer el brazo de palanca y dos segmentos. Lo que hace Arquímedes es descomponer la parábola en sucesivos segmentos que componen su área, digámoslo un poco entre comillas, e ir pasándolos al otro lado. Bueno, de esta forma se las ingenia para alcanzar el equilibrio en la palanca, y su ley, la ley que él encontró en la obra que habíamos citado, que habíamos llamado obra de estática. Él fue el autor, el que encontró la ley de la palanca, por lo menos el primer autor que se conoce que formula la ley de la palanca. Es decir, que Arquímedes utiliza sus hallazgos en física para obtener yo diría, un camino heurístico para obtener relaciones geométricas. Es decir, utiliza las leyes de la palanca para poner en equilibrio áreas. Es una cosa, yo les digo, si esto les causa curiosidad, pegarle una mirada, es muy interesante, es una demostración relativamente sencilla, es un poco engorrosa ahora, digo, simplemente sencilla a lo largo de media hora. Si lo quisiéramos hacer rápido sería un poco... Pero bueno, quería entonces, digo, en cuanto a la figura de Arquímedes, hacer este comentario. Hay como dos novedades muy importantes en Arquímedes. Primero, el hecho de haber aplicado la geometría al mundo terrestre. Esto es algo nuevo. Por eso vamos a ver que cuando lleguemos a Galileo, los historiadores de la ciencia van a decir que Galileo se explica como una recuperación de Arquímedes en el siglo XVII. Ahora vamos a ir a Galileo. La otra novedad es ver cómo para Arquímedes física, entendida como hidrostática o como estática, está íntimamente vinculado a la búsqueda de relaciones geométricas. Déjenme pasar al siglo XVII. Quiero comentar muy brevemente la idea de revolución científica y la relevancia de la figura de Galileo en la obra de un historiador de la ciencia ruso, que es un clásico, padre un poco de toda la escuela de la que va a surgir Thomas Kuhn, que es Alexander Koyré. Los libros de Alexander Koyré están traducidos al castellano, están en el siglo XXI, todo lo que voy a citar es bibliografía encontrable, digo, hallable en nuestras bibliotecas. Para Koyré, la revolución científica marca el nacimiento de la ciencia moderna y es algo que ocurre en el plano de las ideas. Después vendrán otros historiadores a cuestionar si esto solamente ocurre en el plano de las ideas y si no tiene correlatos institucionales, políticos, económicos, etc. La primera caracterización de la revolución científica, de hecho Koyré es quien utiliza por primera vez el término revolución científica como lo entendemos hoy. Para Koyré, el actor más representativo, digo, es Galileo. Galileo es el arquetipo de científico moderno. Dice, ahora lo cito a Koyré, cuyos aportes más notorios deben ser interpretados a la luz de la recuperación de las obras de Arquímedes por la Europa del siglo XVI, en un marco de filosofía platónica. Es decir, que para Koyré, lo que ocurre en el siglo XVII, que va a permitir a comienzos del siglo XVII, que va a permitir el surgimiento de la ciencia moderna, es la imposición de Platón sobre la filosofía aristotélica, y vimos la importancia de la geometría en Platón y la absoluta irrelevancia para la mirada aristotélica de las matemáticas. Ustedes saben que, entre comillas, la ciencia aristotélica es cualitativa, descriptiva, uno diría discursiva. Toda la ciencia medieval es ciencia textual y discursiva. Esto cambia en el siglo XVI, XVII, ya es muy claro esta mutación a comienzos del siglo XVII. Entonces lo que encuentra Koyré es un marco de filosofía platónica, en donde la geometría vuelve a pasar a un primer plano.